Don Quijote de la Mancha es una novela justamente, es una novela humorística, para reír. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si hay algo que no tiene ahora este hidalgo, es el ejercicio de las armas. Porque, como vemos, cuando seguimos, se presenta la lectura en un lugar de la Mancha, es decir, la coordenada del espacio, de cuyo nombre no quiero acordarme, ese rasgo de proporcionar elementos y al mismo tiempo esos elementos están envueltos en, como no se dice todo de ese elemento precisamente, pero además se adelanta algún otro aspecto. En este caso, ¿qué es realmente lo que se adelanta? Hidalgo es porque es su clase social, pero cuando nosotros seguimos la lectura, ahí justamente en ese vaivén de proporcionar datos y al mismo momento retasearnos, nos enteramos que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿Cómo podemos, digamos así, traducir esta expresión literaria, esta recreación? Antes hace uso de una síntesis y al mismo tiempo una densidad narrativa, un rigor, es decir, decir y, bueno, como decíamos, al mismo tiempo callar, ocultar, pero también parar, digamos, abrir, y la creación, que es lo propio de toda novela, la creación de un mundo. ¿Cuál sería el mundo? Bueno, justamente el mundo del hidalgo pobre, porque este hidalgo, ¿verdad?, la lanza que usaba en las batallas la tiene en el astillero, o sea que la tiene en una percha donde se colocaban las lanzas cuando no usaban. Es decir que las guerras, o la guerra, digamos, que era la ocupación del hidalgo, no está al día, no hay más. Luego agrega, usando además, valiéndose de la síndeton, o sea, evitando los nexos conjuntivos, que evidentemente hace más ágil, más dinámica la narración. El escudo, la adarga, ¿verdad?, que dice acá, la adarga es antigua, es decir, es un escudo, vean ustedes, pasado de moda. Es decir, ya no podría enfrentar las guerras de su tiempo, si es que las hubiera, con este escudo. El rocín además está flaco, es decir que, como todo el juego que hace el narrador con los deseos de Don Quijote de tener hazañas y victorias, de ganarse eterno nombre, fama, etcétera, etcétera, pero el contraste a Rocinante, ¿verdad? Minuto que se distraigan, ¿verdad? Rocinante enfila para el corral, porque ya no quiere más. Por eso el nombre, vean cómo se va pautando la ironía, permanentemente con la paternidad literaria de su obra. Para él la tomó de un escritor arábigo manchego, Cide Hamete Benengeli. Ya ese escritor, ¿verdad?, fue el que, digamos, le traspasó, podríamos decir así, o Cervantes se basó para a su vez construir este relato. Bueno, es decir, que es Rocinante, es decir, fue Rocín, ahora no es Rocín, ahora, es decir, es simplemente un caballo flaco. Esto tiene que ver no solamente por el adelgazamiento del animal en sí, sino sobre todo porque es una manera, si ustedes observan bien, muy delicada, digamos, finísima, de ya introducir uno de los temas fundamentales de la obra, porque es uno de los temas fundamentales en la realidad
social, política, económica, religiosa, moral, etcétera, de la España de Cervantes. Este hidalgo de un país católico, apostólico, romano, el defensor de la cristiandad, con su rey, Felipe II, que se opone a la reformada y hereje Isabel, a pesar que estuvieron por casar, que quisieron casarlos, pero no se formalizó ese matrimonio, sino que se terminó en guerra, y en una guerra que España da todo lo que tiene, es decir, la construcción de los barcos para hacer frente a Inglaterra, creyendo que los ingleses tenían muchos barcos. Justamente los ingleses no tenían muchos barcos. Fue un desafío terrible para Inglaterra verse venir la Armada Invencible, porque así la llamaban, porque tenía tantos barcos y tanta marinería y soldados, etcétera, etcétera, que para los españoles se les hizo muy creíble que iban a ganar la guerra y que iban a conquistar Inglaterra y que Isabel iba a ser destronada, etcétera, etcétera. Se llevaron el gran fiasco, ¿verdad? Porque no contaron con una cosa, no contaron con el Mar del Norte, con sus nieblas, sus brumas, sus tormentas. Entonces la mitad de los barcos ni llegaron a tocar las costas inglesas, se hundieron así, con hombres y todo, en el mar, las tormentas, ¿verdad? Y además les resultaba, eran muy grandes los galeones españoles, entonces les resultaba muy difícil maniobrar en esa zona marítima, ¿verdad? Que no es realmente el océano, sino es el Mar del Norte, con corrientes que van y vienen. Bueno, es decir, y después queda como fecha, claro, a partir de la derrota, cuando tú me preguntabas, a partir de la derrota de la Armada Invencible, en que vuelven pocos barcos y pocos hombres, con menos dinero porque se había gastado más de lo que realmente se podía, bien, el orgullo, el linaje español, ¿verdad?, viene muy mal, muy mal, regresa, ¿verdad?, herido de muerte. Que quede en el lector todo lo que Cervantes va recogiendo de la vida, del mundo, de la humanidad, de su propia patria, que como el hidalgo ya no tiene que conquistar. América ya fue colonizada, ¿verdad? Bien, en España no se sabe cuándo se pone el sol, ¿verdad? Porque cuando amanecía en América, anochecía en España y viceversa. Es decir, que era la potencia, ¿verdad?, política y militar, hasta que se enfrentó a Inglaterra, pero fue, ¿verdad?, la nación conquistadora, colonizadora, que vive, o vivió, mejor dicho, y fue contemporáneo, o es contemporáneo del autor. Eso es muy importante, ¿verdad?, porque plantea el caso de que el autor no es tan común, por lo menos hasta esa época, que el autor fuese contemporáneo del personaje. En general, digamos, aventuras, esas parodias que hay en cada uno de los capítulos, a su vez nos están diciendo que lo que estamos leyendo es una novela de caballería, lo único que escrita entre el siglo XVI y el siglo XVII, que la termina, y la segunda parte se publica el año de su muerte, en 1616. En 1615 publica la primera parte, debido al famoso Quijote de Avellaneda, que quiere robarle esa gloria y deshonor a Cervantes. Cervantes se ve abocado a escribir, digamos, una segunda parte, precisamente para matar, para ver en la novela
justamente una cosa que no se veía en las novelas de caballería de moda, ¿verdad? Es el caballero andante muere. Un estilo o una manera de decir que no se volviera o no fuera vista como peligrosa, tendenciosa, rebelde del régimen político en el cual, ¿verdad?, vivía el autor. Porque además, justamente, como este personaje es contemporáneo del autor, es decir, este personaje va a vivir casi lo mismo que vivió el autor. El narrador hace en este primer párrafo, en verdad, que es más extenso, hace la presentación del personaje y la presentación de un mundo, el de los caballeros andantes sin guerra, sin donde ejercitar precisamente sus armas. Y sale por los campos de la Mancha, no ve a nadie, si lo que hay está como, parece un lugar inhabitado, hasta que después que cabalgó todo el día hasta el atardecer, ¿verdad? Y en un día caluroso del mes de julio, con eso vean ustedes, ¿por qué tienen que decir, podría decir, salió un día del mes de julio, ¿no? Pero dice, un día de los calurosos del mes de julio, porque es la plena canícula en el verano europeo, y solamente a un loco, se le ocurre salir con esa armadura, con esa figura, porque es un esperpentuo, ¿verdad? Bueno, como les decía, cabalga y a la nochecita, al anochecer, llega, entrevé unas sombras, digamos así, unas siluetas de edificación que inmediatamente, porque es como una cosa, un recurso mecánico, automático, diríamos así, un caballero no puede llegar a otro lado que a un castillo. Aproxima a lo que el hidalgo cree que está, ¿verdad? Cree que está en un castillo, que hay princesas, doncellas que lo atienden, que le dan de comer, en fin, bueno, es decir, que recibe, claro, es recibir lo poco que hay, ¿verdad? El pan, por ejemplo, dice el narrador que no era candeal, ¿verdad? Que no era harina blanca, ¿verdad? Sino que, bueno, y lo que tenían que puedo ofrecerle entero de cena era abadejo, o comúnmente llamada truchuelas, ¿verdad? ¿Y qué vive? Porque ya ha insinuado que guerra no hay, entonces ¿qué guerra? Entonces da justamente la dieta de este personaje. Vive, y en cierto sentido sobrevive, con una extensión más sugerente, sobrevive con una dieta que está ordenada, digamos así, dispuesta para cada uno de los días de la semana. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Justamente este hidalgo, que come una olla de algo más vaca que carnero, bueno, allí casi un juego de palabras, o sea que come más carne de vaca que de cordero.
¿Por qué? Porque la carne de vaca, en ese momento en que escribe y vive Cervantes, y que Cervantes vive, come, ¿verdad? Tiene también su dieta, porque además la pobreza lo acompañó siempre a Cervantes, aún con el éxito que tuvo el Quijote, pero siempre acompañó la mala suerte y a su vez la pobreza. Bueno, entonces, tiene que comer una olla, es decir, de algo más vaca que carnero. El carnero ya era para las clases adineradas, superiores, ¿no? Salpicón las más noches. Nosotros la palabra salpicón la conocemos, está en nuestra lengua, en el diccionario y todo. Salpicón es, digamos, una comida que se prepara, una comida fría que se prepara con los restos de la comida de almuerzo. Lo de la noche es un complemento de lo que quedó del almuerzo, ¿verdad? Pero no se prepara cena como se ven en para otros personajes, otras aventuras de Don Quijote. Así que salpicón las más noches, duelos y quebrantos. Duelos y quebrantos es la forma literaria, coloquial, pero también poética, metafórica, porque duelos y quebrantos. Esto sino con huevos. Comida genuinamente española. Los sábados, los duelos y quebrantos, ¿verdad? Ahora dice, fíjense cómo va, es como si fuera, ¿verdad?, ir midiendo milimétricamente, y además no quiere dejar nada que moleste o que sobre. Entonces, sigue. Lentejas, pues se decía en esa época lentejas los viernes. Pero aquí observen ustedes que este es un ejemplo clarísimo de esa capacidad de decir mucho más de lo que está escrito. Entonces, lentejas los viernes, les decía que quiere decir más, que lo que simplemente decir un plato de lentejas. Está diciendo que es católico práctico. O sea, los viernes se come lenteja porque los viernes se hace abstinencia. Así que ya está todo ordenado. Y algún palomino de añadidura los domingos. O sea que algún elemento o ave que se casaba, ¿verdad?, los domingos, digamos, enriquecían, embellecían, hacían más gustosa la dieta de este hidalgo pobre.